Hola, bienvenidos a todos. En nombre de OneLab, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos por acompañarnos en este webinar. Es un gusto contar con su participación en nuestro primer webinar, una iniciativa con la que buscamos compartir conocimiento y aportar el fortalecimiento de la salud acuícola a través de ciencia y biología molecular. OneLab es un laboratorio especializado en soluciones acuícolas, con un principal enfoque en diagnóstico por biología molecular, comprometidos con brindar soluciones confiables que contribuyan a una producción más eficiente y sostenible. Es un honor presentar a nuestro conferencista, el biólogo Narciso Pi, profesional con más de 25 años de experiencia en el sector acuícola. Cuenta con un diplomado en epidemiología por la Universidad de Chile. Ha realizado especializaciones en Corea del Sur en diagnóstico de enfermedades del camarón y ha sido punto focal de la OMSA y la FAO, aportando significativamente el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la sanidad acuícola. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes unas breves indicaciones. Al finalizar la conferencia tendremos un espacio para dejar preguntas y respuestas, el cual serán respondidas en un próximo webinar. Pueden dejar sus consultas y a través de un formulario que compartiremos a lo largo del webinar. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como OneLab S en Instagram y Facebook. Los invitamos a formar parte de nuestra comunidad de soluciones acuícolas, donde compartimos información técnica, novedades del sector y anuncios sobre nuestros próximos webinars y actividades. Sin más preámbulos, le agradecemos nuevamente por acompañarnos y esperamos que disfruten en esta conferencia con ustedes, el biólogo Narciso Pi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por su asistencia. Espero aportar con este tema que hemos seleccionado, un tema tan importante para la actividad acuícola como es la bioseguridad para los establecimientos de acuicultura. Este tema que hemos seleccionado o elegido, pues, forma parte del Código Acuático de la ONSA, de la Organización Mundial de Salud Animal. Este tema comprende la sección 4, capítulo 4.1 y todos sus artículos para poder ir conversando, hablando un poco acerca de la importancia de la bioseguridad de esta normativa, porque es una normativa pues que está dentro del código acuático. Eh, Esta bioseguridad es tan importante para los establecimientos que he visto la necesidad de poder hoy día compartir con ustedes estos puntos, este tema. Espero cubrir parte de sus inquietudes y de sus necesidades. Vamos a hablar de cada punto, o sea, de la sección 4 del Código Acuático, que es bioseguridad para los establecimientos de los establecimientos de cultura, y el capítulo 4.1. Entonces vamos a detallar ahorita en la siguiente. Una introducción, un índice de todos los puntos que vamos a tocar y ampliar un poquito para que ustedes tengan conocimiento. El código acuático y el manual acuático son dos normativas que tiene la ONSA para los países que son miembros de este. Y Ecuador como país miembro, pues está basado a tomar estas normativas para poder desarrollar su actividad acuícola tanto para la autoridad competente como para los establecimientos de acuicultura. Vamos, como le decía, esta parte del capítulo 4.1 habla sobre la bioseguridad para los establecimientos de acuicultura y con sus artículos los voy a ir nombrando y después los voy a ir detallando poco a poco. El primer artículo dice artículo 4.1, que es la finalidad, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esto? El artículo 4.1.2 es el ámbito de aplicación, dónde, en qué campo va a ser aplicado. El artículo 4.1.3, la introducción, poco hacer una introducción de qué comprende este tema, y los principios generales. Principios generales, artículo 4.4, sí, 4.1.4, principios generales, artículo 4.1.5, categoría de los sistemas de producción acuícola. Es bueno ver, más adelante vamos a ver qué categoría el Ecuador, qué tipo de sistema de cultivo tiene, ¿no? Y el artículo 4.1.8, análisis de riego, y el artículo 4.1.9, desarrollo del plan de bioseguridad. O sea, un índice para que, o sea, para que usted pueda ver
de qué es lo que vamos a tratar. La finalidad de esto es que ustedes puedan conocer con qué herramientas puedan contar en este tiempo, porque justamente ahora en el mes de junio, finales de junio, mes de julio, se estableció el plan fue establecido por ley el plan de sanidad acuícola, con el cual debemos cumplir todas la actividad acuícola del Ecuador, ¿no? Espero que esto les ayude y podamos nosotros como laboratorio contribuir. Estamos a la orden para contribuir en cualquier ayuda que necesiten. Como le decía, una introducción, ¿no? Dice, la bioseguridad a nivel de un establecimiento de acuicultura es parte integrante de una bioseguridad efectiva a escala de un país. O sea, que la bioseguridad puede ser aplicada, o sea, esta normativa puede ser aplicada tanto a nivel de todo el país, a nivel de una zona o a nivel de un compartimento, o por ende a través de una finca acuícola. Puede ser, dice, para un estatus sanitario y un bienestar óptimo de las poblaciones de animales acuáticos. Este capítulo describe los principios de bioseguridad diseñados para mitigar los riesgos asociados con la introducción, la propagación o la liberación de agentes patógenos de los establecimientos de acuicultura. Dice, el ámbito o el campo de aplicación, ¿dónde puede ser aplicada esta normativa? Pues claro, esto puede ser aplicado, como le decía, a nivel de país. Esta normativa puede ser establecida tanto a nivel de un país, a nivel de a nivel de una zona o de un compartimento o de una finca camaronera, ¿no? Dice, ¿con qué finalidad? Destinada a mitigar el riesgo de introducción de agentes patógenos en los establecimientos de cultura. O sea, mitigar, prevenir, es decir, que no ingrese al sistema de cultivo un agente patógeno por A o B motivo o cualquier medio que se pueda utilizar. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad, dice, es los principios de seguridad son pertinentes para la aplicación de las normas del Código Acuático a nivel de un país, zona, compartimento o establecimiento de acuacultura. Dentro de esta normativa hay principios generales, ¿no? Dice, la bioseguridad es una serie de medidas, o sea, la bioseguridad es una serie de medidas, tanto física, biológica y de gestión, que empleadas en su conjunto reducen de forma cumulativa el riesgo de infección en las poblaciones de los animales acuáticos, dentro de un sistema o dentro de un establecimiento de acuicultura. Entre los principales principios tenemos, primero, identificación de las rutas de transmisión de los agentes patógenos, propagación dentro y liberación desde el establecimiento de acuicultura. Dos, realización de un análisis del riesgo para identificar las amenazas de enfermedad y garantizar que el plan cubra los riesgos de forma apropiada. Tres, evaluación de las medidas de bioseguridad para tratar los riesgos de enfermedad identificados a partir de su eficacia potencial. Cuatro, integración de las prácticas de gestión en los procedimientos operativos de los establecimientos de acuicultura. Cinco, registro y documentación. Sexto, descripción del calendario para las revisiones de rutina y las auditorías del plan de seguridad. Bueno, dentro de esta normativa es importante conocer también las categorías de los sistemas de producción. Aquí hemos hecho una clasificación del código acuático en este capítulo, y este artículo hace una descripción de los sistemas, de la categoría de los sistemas de producción acuícola, que pueden existir a nivel mundial, se puede decir, ¿no? Y poder identificar qué tipo de sistemas tenemos nosotros en el país, en cuáles de estos sistemas caemos, ¿no? Cuáles son los sistemas que manejamos en nuestro país. Dice, sistemas abiertos. Es un sistema de producción de acuicultura abierto. No es posible controlar el agua ni las condiciones medioambientales, los animales o los vectores. Estos sistemas de producción pueden incluir el aumento de la existencia de las poblaciones silvestres con animales acuáticos
provenientes de establecimientos de acuicultura o del entorno silvestre. Tenemos sistemas semiabiertos. En un sistema de producción de acuicultura semiabierto no es posible tampoco controlar el agua que entra o sale del sistema o las condiciones medioambientales. Algunos animales acuáticos y vectores también pueden entrar y salir del sistema. Los cercados de malla o jaula para los peces de aleta o las jaulas suspendidas, sistemas de redes. Estos son ejemplos que lo que puede controlar. Sí. Dice sistema cerrado. En un sistema de producción de acuicultura cerrado hay suficiente control del agua que entra y sale del sistema para excluir animales acuáticos, vectores y agentes patógenos. Los sistemas en la producción de acuicultura, los sistemas de producción con un suministro seguro de agua libre de agentes patógenos o de animales acuáticos o aquellos con altos niveles de tratamiento del agua que entra y sale en el sistema son ejemplos de sistemas de acuicultura cerrado. Sistemas semicerrados. En un sistema de producción de acuicultura semicerrado existe cierto control sobre el agua que entra y sale del sistema y sobre las condiciones medioambientales. Si bien puede prevenirse la entrada y la salida de los animales acuáticos y los vectores en el sistema, existe un control limitado para prevenir la entrada o la salida de los agentes patógenos. Los estanques, canales de flujo continuo y recintos flotantes son ejemplos de sistemas de producción de acuicultura cerrada. Retrocedo un poquito. Bien, aquí tenemos cuatro categorías de sistemas de producción acuícola. Revisando esta información, yo pienso que ustedes deben estar de acuerdo en que el sistema de cultivo, de cría de camarón en el Ecuador está dentro del sistema abierto, ¿no? Porque son piscinas extremadamente grandes, ¿no? Por ejemplo, de 5, 8, 10 hectáreas, donde son abiertas. Por ende, nosotros en nuestro país tenemos este sistema de cultivo donde dice, en un sistema de producción de agricultura no es posible controlar el agua, ni las condiciones medioambientales, ni tampoco los vectores. Estos sistemas de producción pueden incluir el aumento de la existencia de las poblaciones silvestres con animales acuáticos, provenientes de establecimientos de acuicultura o del entorno silvestre. Es decir, que nuestro sistema está expuesto a este tipo de contaminación o influencia, ya sea por el problema de que nuestro sistema de cultivo es cultivo abierto, o sea, no se puede controlar generalmente la totalidad o la calidad del agua o la temperatura medioambiental, dice, las condiciones medioambientales, el ingreso de animales o los vectores. O sea, es un poco problemático, pero para esto hay otros sistemas que pueden ser utilizados y medidas que pueden mitigar, ¿no? Mitigar los problemas que se pueden presentar en los sistemas de acuicultura en el Ecuador, ¿no? Entonces, nuestra actividad yo creo que se enmarca tanto en el sistema abierto que es lo que hay en nuestro país, comparado con otros países como por ejemplo Tailandia, China, que tienen Corea, o otros países que tienen sistemas de cultivo cerrados, donde tienen cultivos intensivos, hiperintensivos, donde se manejan todas las condiciones ambientales, tanto del agua, tanto de medioambientales, etcétera, etcétera. Entonces, seguimos. Claro. Aquí también es un artículo dentro de esta bioseguridad, tenemos el manejo por área. Quizás no sea posible controlar la transmisión de agentes patógenos entre establecimientos de agricultura semiabiertos o semicerrados. Está poniendo un ejemplo, situados a proximidad de cuerpos de aguas compartidas. En estas circunstancias, todos los establecimientos de agricultura que se consideran epidemiológicamente vinculados deberán aplicar un conjunto coherente de medidas de bioseguridad. Los acuerdos de gestión por áreas pueden formalizar la coordinación de las medidas de bioseguridad comunes entre todos los establecimientos de agricultura que se consideran epidemiológicamente vinculados. Esto ya comprendería que al manejar por área, sea dentro de una finca, pues sería coordinar todos los procesos, todos los procedimientos para poder controlar el ingreso de algún agente patógeno o de alguna área específica o de alguna zona específica, coordinar con los diferentes sistemas, con los diferentes fincas acuícolas para poder coordinar y establecer medidas de bioseguridad para poder controlar el ingreso de algún agente patógeno. Dice,
Aquí vamos a presentar dentro de este capítulo, también tenemos un artículo que es la ruta de transmisión y medidas de mitigación, lo que les hacía referencia anteriormente. Los animales acuáticos. Los animales acuáticos son un problema, o sea, incluso dice el desplazamiento de animales acuáticos en, dentro y desde los establecimientos de cultura, ya sea de forma intencional o no, puede plantear la alta probabilidad de transmisión de los agentes patógenos. O sea, tanto animales acuáticos por vectores o tanto animales que son introducidos sin ningún tipo de control, ¿no? No puede ser, puede ocasionar desplazamiento y dentro de los establecimientos culturales de forma intencional o no. O sea, que puede ser intencional o no. En este caso, cuando se adquiere un lote, ya sea de semilla, un lote de reproductores que ingresan a un sistema de acuacultura. El agua, pues. El agua. Otro punto es, dice, no, los productos y residuos de animales acuáticos. Los productos de animales acuáticos también pueden introducirse, desplazarse o retirarse de un establecimiento de cultura. Por ejemplo, productos de animales acuáticos derivados de animales acuáticos criados en otros lugares. O sea, todos estos puntos que estoy hablando pueden ser rutas de transmisión y medidas de mitigación. O sea, que todo esto pueden ser rutas de transmisión o medidas de control que uno puede realizar para mitigar el ingreso de algún agente patógeno extraño o exótico. Alimentos para animales, los piensos, ¿no? Los piensos. Los alimentos para animales pueden ser una importante ruta de transmisión de los agentes patógenos a los animales acuáticos. Los piensos manufacturados a partir de animales acuáticos infectados pueden contener agentes patógenos o contaminarse durante la colecta, el transporte, el almacenamiento o el procedimiento. Los piensos también, insisto en que los piensos utilizados en la alimentación de los organismos acuáticos también puede ser una ruta de transmisión de algún agente patógeno externo o exótico o extraño a la finca acuícola. Es decir, que el uso de alimentos que no son certificados o que no tienen su registro sanitario o que usa un alimento que no ha recibido ningún tratamiento, ya sea o algún análisis microbiológico, un análisis virológico, no da una confianza, es decir, no certifica que pueda ser utilizado este alimento. Para poder evitar y mitigar, pues debemos utilizar alimentos que vayan con sus respectivos certificados o registros sanitarios para reducir o mitigar la introducción de algún agente patógeno. Otro punto es los fómites. Dice, la probabilidad de transferencia de agente patógeno dependerá de la estabilidad del agente patógeno en el ambiente, de la presencia y la naturaleza de la materia orgánica en la superficie de los fómites, así como también el tipo de superficie y de su capacidad para retener el agua. El fómite vienen a ser todos los materiales, es decir, los materiales, cajas, hieleras, que transportan los organismos acuáticos, tanques, que transportan los animales acuáticos de una zona, de una finca a otra, también son fuentes o focos de contaminación para que ingrese algún agente patógeno a una finca o a un sistema de cultivo. Y otro punto es los vectores. Los vectores dice, vectores, hablamos de los vectores alrededor de la piscina. Los vectores pueden transmitir agentes patógenos a animales acuáticos susceptibles en los establecimientos de acuicultura. Incluyen los animales acuáticos que ingresan al agua a través del sistema de suministro de agua, los predadores, las aves silvestres, los carroñeros y las plagas tales como roedores. O sea, todos estos vectores pues son un problema o son focos de contaminación para un sistema de acuicultura. Por ejemplo, los vectores pueden ser camarones silvestres, cangrejos silvestres, aves salvajes que ingresan a la piscina a comer camarones muertos o hacen las heces, vienen de otro sistema de acuícola, otra piscina, otra finca y depositan sus heces en las piscinas, ¿no? Entonces, todo esto son focos de transmisión o de contaminación o desplazamiento de un agente patógeno de una finca a otra finca. Sí.
Dentro de este capítulo de bioseguridad, también tenemos el análisis del riesgo. El análisis del riesgo constituye un enfoque aceptado para evaluar las amenazas de bioseguridad y que se emplea para respaldar el desarrollo de las medidas de mitigación. Un análisis de riesgo formal cuenta con 4 componentes, ¿no? 1. La identificación de los peligros, la evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y la comunicación sobre el riesgo. Este artículo toma en cuenta también los principios descritos en el capítulo 2.1, es decir, que estos puntos están detallados y descritos en el capítulo 2.1 del Código Acuático. Esa parte no lo vamos a profundizar tanto porque ahí está a detalle, puede ser otro tema de un webinar o en otra ocasión, para ver cómo se realiza un estudio de riesgo, ¿no? Para que podamos evaluar todo el sistema de riesgo de un agente patógeno, puede ser de un agente patógeno o puede ser de muchos agentes patógenos que pueden ocasionar problemas en una finca, en una zona o en un país. Sí. Etapas, aquí tenemos varias etapas de la identificación de riesgo. Evaluación de riesgos. Una evaluación de riesgo se puede iniciar una vez que se haya identificado que existe un peligro y se haya reunido la información requerida en la etapa 1. El objetivo de la evaluación del riesgo es establecer una estimación del riesgo que es el resultado de la probabilidad y de las consecuencias de la introducción de un agente patógeno. Es decir, una evaluación de riesgo puede realizarse una vez que hayamos identificado que existe un peligro. Puede ser un peligro ya sea por contaminación química, por contaminación biológica, por un agente patógeno, que sospechamos que está ocasionando, ¿no? Para evaluar, hacer evaluación de riesgo. Y una identificación del peligro. La identificación del peligro determina cuáles son los agentes patógenos que deben someterse a la evaluación de riesgo. Un peligro puede incluir un agente patógeno específico, estar definido en términos más generales como un grupo de agentes patógenos. ¿Sí? Una vez que tenemos la evaluación del riesgo, que existe una evaluación de que existe un peligro, pues pasamos al siguiente paso, que puede ser, a la siguiente etapa, que es la identificación del peligro, ¿no? Porque decía, podemos identificarlo. Puede ser un agente, ¿no? Que debe someterse a una evaluación, un agente, por ejemplo, un virus, ¿no? Por ejemplo, el mancha blanca, o una bacteria, AHPND, ¿no? Para análisis de riesgo una vez que esté identificada. O también puede ser muchos agentes, ¿no? Que están ocasionando, pues en este caso pueden ser varios virus o varias bacterias, ¿no? Que pueden estar ocasionando para una vez para realizar la identificación del peligro. Y la gestión del riesgo. Después de la identificación del riesgo, podemos, la siguiente etapa que viene a ser gestionar el riesgo, ¿no? La gestión del riesgo se utiliza para determinar la respuesta de gestión apropiada para el nivel de riesgo evaluado, según se describe en el cuadro 4. El proceso, un cuadro más adelante, ¿no? El proceso de evaluación del riesgo identifica las etapas dentro de la ruta de transmisión necesaria para que un riesgo se materialice y de este modo permita determinar las medidas de mitigación más eficaces. Aquí podemos, en este cuadro también podemos ver las descripciones cualitativas de la probabilidad de un riesgo, ¿no? Podemos hacer, aquí en este cuadro uno vemos la estimación y la descripción. Dice, una estimación remota, la descripción puede ser muy improbable, pero no es imposible. Improbable, puede ocurrir, pero solo en circunstancias adversas. Posible, pruebas claras sugieren que es posible en esta. Y probable, es probable que ocurra, pero no es seguro. Segura, es seguro que ocurra, es decir, tiene una clasificación, una característica. En el cuadro 2 dice descriptores cualitativos de las consecuencias. Estimación. Una estimación ínfima es impacto no detectable o mínimo, sin impacto en el comercio. O sea que no es necesario estimar. Menor, disminución limitada de la producción que solo afecta un pequeño número de unidades y o una interrupción del comercio muy limitada y transitoria y o solo a corto plazo. O sea, no es un gran problema. Moderada, disminución de la producción, por ejemplo, aumento sostenido de la mortalidad o tasa de crecimiento.
o disminución o interrupción del comercio a corto y mediano plazo, lo que resulta en pérdida financiera. O sea, esta estimación ya debe ser considerada, ¿no? ¿No? Porque ya ocasiona mortalidad, disminución en la producción, interrupción del comercio a corto y mediano plazo y resulta ya en pérdida financiera. O sea que ya hay que tomar acciones cuando se presenta esta estimación. Y una estimación mayor, considerable disminución de la producción o interrupción del comercio a mediano y a largo plazo, lo que resulta en pérdida financiera significativa. O sea, cuando ya es una estimación mayor de acuerdo al estudio, pues ya hay que tomar medidas preventivas o acciones correctivas para disminuir el problema del sistema, de los sistemas o los sistemas de producción acuícola. Y catastrófica, pues ya cuando hay una pérdida completa de la producción, es decir, ya esto ya es un problema grave de que debemos tomar acciones, activar todos los protocolos, los planes de contingencia, los planes de emergencia, a realizar cuarentena, aislar los organismos, erradicar la enfermedad. O sea, ya es toda la acción de nuestro plan de contingencia o plan de emergencia cuando se presenta una estimación de este nivel. Sí. Aquí dice, para poder estimar tenemos unas matrices, estimación de la probabilidad, ¿no? E índice de consecuencia. Por ejemplo, si es remota puede ser ínfima, menor, moderada, mayor, catastrófica, lo que decíamos. Es una matriz donde podemos clasificar los niveles de problemas que pueden presentarse dentro de una vez que hemos hecho un estudio de evaluación, un análisis de riesgo. Podemos ver en esta tabla, es una tabla que nos ayuda a poder clasificar las actividades o las probabilidades que puede presentarse dentro de un sistema de acuicultura. También podemos, en el cuadro 4, una interpretación de las estimaciones de riesgo. Ya. Por ejemplo, aquí las clasifica como insignificante, nivel aceptable, baja, media, alta, extremo. Es decir, que son matrices que pueden ser utilizadas para realizar un análisis de riesgo y poder clasificar y poder actuar de acuerdo a la estimación que tengamos en esta matriz. Sí. Aquí vemos etapas de identificación de riesgo. Es otro artículo dentro de este capítulo de bioseguridad. Dice, el proceso para desarrollar un plan de bioseguridad variará dependiendo de su objetivo, del nivel de bioseguridad apropiado según los requisitos específicos de producción, de la complejidad de los riesgos que se deben tratar y de la disponibilidad de las informaciones y los recursos. Se recomienda tomar en consideración y documentar los siguientes temas. No. En este caso, lo primero que debemos hacer dentro de esta de identificación de riesgo es objetivo, campo de aplicación y requisitos reglamentarios del plan de bioseguridad. B. Información de establecimiento, incluyendo disposición de edificios, unidades de producción, áreas de carga, descarga, desembalaje, procesamiento. C. Posibles rutas de entrada, propagación o liberación de agentes patógenos, análisis del riesgo e identificación de peligros de enfermedad, medidas de mitigación para tratar riesgos, procedimientos de emergencia, requisitos de notificación y medidas para erradicar patógenos, procedimientos de comunicación, funciones, responsabilidades y contactos de personal, calendario de seguimientos y auditoría, evaluación de rendimiento, procedimientos operativos estándar para respaldar medidas de mitigación, emergencia y formación. O sea, etapas de identificación de riesgos. O sea, es un proceso que podemos utilizar para poder realizar un plan de bioseguridad. Dice, componentes clave de un plan de bioseguridad. El plan de bioseguridad también deberá revisarse por lo menos anualmente, ¿no? O como respuesta a los cambios operativos en el establecimiento de culturación. Es decir, que los componentes clave de un plan de bioseguridad debe ser revisado de acuerdo a un cronograma o de acuerdo a la operatividad que tenga un sistema acuícola o una finca de cría de camarón. Para esto tenemos los siguientes puntos. Procedimientos operativos estándar describen procesos de rutina, responsabilidades, registros y revisiones para la eficacia del plan. Formación del personal
programa de capacitación necesario para que el personal ejecute sus funciones y registros de bioseguridad. C. Documentación y registro. Evidencia del cumplimiento, desplazamiento a estatus sanitario, mortalidad, formación, etcétera, según la evaluación de riesgo. Procedimientos de emergencia, acciones y umbrales definidos para responder ante enfermedades o mortalidad inesperada. Seguimiento sanitario, vigilancia continua, registro y análisis de parámetros de salud y producción. Revisión de rutina y auditoría, verificación sistemática y revisión anual o ante cambios incidentes para asegurar la eficacia del plan. Dice, todos estos puntos que hemos mencionado deben estar dentro, que son componentes principales o componentes clave o elementos fundamentales para realizar o para establecer un plan de bioseguridad acuícola, con el objetivo de prevenir o mitigar la presencia de algún agente patógeno que pueda introducirse en un sistema acuícola o en una finca de producción acuícola, en una zona, en un compartimento, en una región. O sea, es decir, todos estos componentes deben ser analizados y deben contar dentro de un plan de bioseguridad. Ahí, creo que sí. Ujú. Pero esa es la que tenemos. Muchas gracias a todos por escuchar esta charla informativa. En nombre de OneLab, queremos agradecerle por acompañarnos en este webinar. Esperamos que la información compartida haya sido de utilidad y contribuya a fortalecer las buenas prácticas de bioseguridad en el sector acuícola. Sabemos que pueden surgir inquietudes adicionales, por ello les compartimos un formulario donde podrán dejar sus preguntas. Todas las consultas serán recopiladas y respondidas por nuestro conferencista en un próximo webinar de preguntas y respuestas, dedicado exclusivamente a resolver las inquietudes de los participantes. Les recomendamos también completar el formulario de asistencia para recibir su certificado. El link va a estar en el chat de esta charla. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a unirse a nuestra comunidad de soluciones acuícolas, donde compartimos contenido técnico, novedades del sector e innovaciones a futuras capacitaciones. Muchas gracias por su confianza y participación. Esperamos contar con ustedes en nuestros próximos eventos. En nombre de todo el equipo OneLab, les deseamos una excelente tarde. Hasta pronto.